Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los hechos más importantes de hoy en Colombia. Hoy se aprobó el plan para enfrentar el impacto del fenómeno del Niño. El Ministerio de Ambiente aseguró que se invertirán 2,2 billones de pesos en acciones preventivas en materia de cultivos, agua, atención de enfermedades, energía y educación. La probabilidad de que el fenómeno del Niño sea fuerte aumentó a 85%. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A los 66 años de edad murió Luis Alfredo Garavito, más conocido como La Bestia, el peor violador y asesino de niños serial en Colombia, responsable de al menos 200 asesinatos. El deceso del criminal se dio a la 1 de la tarde en la clínica Nueva Santo Tomás del Caribe, en la ciudad de Valledupar, donde fue trasladado desde la cárcel La Tramacúa por complicaciones de salud. Padecía de leucemia y cáncer de ojo. Ampliación de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Israel lanza ataque a gran escala contra Gaza. Se agudiza la crisis y aumentan las muertes. Gaza pide ayuda internacional. Se queda sin energía, combustible y medicamentos. Habla el presidente de la Autoridad Palestina. Condena el asesinato de civiles a lado y lado. Líder de organización terrorista Hamas dice que no atacaron civiles. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Israel confirmó la formación de un gobierno de emergencia con la incorporación de 2 políticos de oposición, al tiempo que avanza con su contraofensiva a gran escala y prepara su ejército para una operación terrestre en Gaza. Continúan los ataques en Israel y Hamas. Durante la última jornada, las autoridades han actualizado las cifras de bajas y ascienden a 1.300 los muertos en Israel y a más de 3.400 heridos en este país. El Parlamento israelí también registra la aprobación de la formación de un gobierno de emergencia con la incorporación de 2 políticos de la oposición, ambos exmilitares. Esta aprobación se da por 66 votos a favor y 4 en contra. Aunque el líder del mayor partido de la oposición, Yair Lapid, no ha estado presente en esta votación, ha apoyado la formación del nuevo ejecutivo. Sin embargo, sigue negándose a participar hasta que el primer ministro Benjamin Netanyahu expulse del gabinete a los partidos de ultraderecha. Por su parte, el primer ministro israelí ha prometido acabar con el movimiento islamista palestino Hamas y ha instado al mundo a tratar a sus milicianos del mismo modo que el grupo yihadista Estado Islámico. And just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. El ejército de Israel dice que se está preparando para una posible ofensiva terrestre a gran escala sobre la franja de Gaza, pero los líderes políticos no han tomado aún una decisión al respecto. Y por el conflicto entre Hamas e Israel, la franja de Gaza está completamente aislada, sin electricidad y sin agua, al borde de una catástrofe humanitaria. Se prevé que la crisis humanitaria en Gaza empeore por el bloqueo de los suministros esenciales para la vida, como el agua, comida, energía y el combustible, por parte de Israel tras el ataque del sábado por parte del grupo terrorista Hamas a su país. El corte de la luz agrava aún más la crisis humanitaria en la franja y deja al borde del colapso los hospitales. Además, se pronunció el ministro israelí de Energía, Israel Katz, y asegura dejar sin estos suministros hasta que Hamas libere a todos sus rehenes. Ayuda humanitaria a Gaza: no se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna boca de agua y no entrará ningún camión de combustible hasta que los secuestrados israelíes regresen a casa. Humanitario por humanitario, y nadie nos predicará la moral. El número de muertos causados por los bombardeos israelíes en Gaza alcanza los 1.573 fallecidos y 6.000 heridos, según el Ministerio de Sanidad de la Franja. De ellos, 477 son niños. Very worried about how this will evolve over time, particularly if the humanitarian situation is not addressed. The people that are seeking shelter and
and striving to survive in this environment are going to get only in worse and worse situations as time goes on. And I think our concern is that unless we're able to access those communities, the people that are in need, the civilian population, there's going to be an extreme situation for them, both in terms of having the food to survive, the water to survive, and other services, even shelter over their heads. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió que la situación va a empeorar si no se da ayuda humanitaria. Aunque hoy el gobierno egipcio anunció que ha designado el aeropuerto de El Arish, en el norte de Sinaí, como puerto para recibir ayuda humanitaria y enviar a la Franja de Gaza, y hace un llamado a los países y organizaciones internacionales para que envíen ayuda humanitaria. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina habló por primera vez públicamente desde el inicio del ataque de Hamas a Israel. Rechazó la muerte de civiles, tanto israelíes como palestinas. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha condenado la violencia de los civiles por los ataques de Hamas contra Israel y por el bombardeo posterior de Gaza por parte del ejército israelí. Rechazamos los asesinatos o abusos contra civiles en ambos bandos porque vulneran la moral y la religión y el derecho internacional. Así mencionó el presidente nacional de Palestina. Abbas hizo estas declaraciones durante una reunión con el rey de Jordania, Abdalá II, en Amán, donde ambos se reunirán con el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, para ayudar a asegurar la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas, algunos de los cuales se creen que son estadounidenses, y avanzar en las conversaciones con israelíes y egipcios para proporcionar un paso seguro para los civiles de Gaza fuera del enclave antes de una posible invasión terrestre israelí. Los desplazados dentro de la Franja de Gaza han aumentado a 75.000 personas que han huido en un día de sus hogares dentro del territorio palestino. El grupo terrorista Hamas desmiente que sus combatientes estén atacando a civiles y asegura que su objetivo únicamente es invadir las fuerzas de defensa israelíes. En una declaración emitida el jueves, el líder adjunto de Hamas, Saleh al-Arurin, dijo que la política de Hamas es no atacar a civiles, que su ataque del sábado iba dirigido únicamente a la división de Gaza de las fuerzas de defensa de Israel a lo largo de la frontera. كما رسمت يعني السيطرة على هذه المستوطنات وعلى هذه المعسكرات بمن فيها من السكان موجود ضمن الخطة، جزء من الخطة، واحنا لا نستهدف مدنيين لا بالقتل ولا بالإيذاء. انتم ربما شفتوا فيديوهات يتم التعامل مع الذين استسلموا للمقاومة بشكل إنساني. El yihadista omitió decir que durante la incursión del fin de semana, los milicianos asesinaron a cientos de personas en numerosas granjas agrícolas, donde también ejecutaron a sangre fría a menores de edad, mujeres y ancianos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con varios funcionarios israelíes con el propósito de evitar que se extienda el conflicto. El máximo diplomático estadounidense también entregó un contundente mensaje de solidaridad. El secretario de Estado de Estados Unidos visitó primero Tel Aviv para evidenciar el apoyo de Washington a Israel durante un viaje al Oriente Medio que tiene como objetivo evitar que se extienda el conflicto con los militares palestinos de Hamas. The value that we place on human life and human dignity, that's what makes us who we are. And we count them among our greatest strength. That's why it's so important to take every possible precaution to avoid harming civilians. And that's why we mourn the loss of every innocent life. Civilians of every faith, every nationality who've been killed. De igual manera, Blinken mantuvo una reunión con el presidente israelí Isaac Herzog y apuntó la necesidad de un eventual acuerdo de paz, una idea que choca desde hace tiempo con el derechista Netanyahu. El secretario de Estado de Estados Unidos también confirmó que en los últimos días han fallecido 25 estadounidenses en Israel. En Jerusalén, un terrorista palestino fue abatido tras atentar contra una estación de policía.
Un terrorista palestino abrió fuego contra agentes israelíes en una estación policial en Jerusalén, dejando 2 uniformados heridos. El atacante intentó darse a la fuga y los agentes policiales lo persiguieron y abatieron al atacante. מנטרלים אותו כוחות המשטרה במקום תוך חתירה למגע, נטרול מהיר ומניעת פגיעה בנוספים. Numerosas fuerzas policiales, incluyendo la policía montada y perros entrenados, fueron desplegadas al lugar de los hechos, cerca de la puerta de Damasco de la ciudad vieja, mientras un helicóptero sobrevoló la zona. Las fuerzas israelíes se encuentran en estado de alerta máxima luego de que Israel se declarara en guerra el sábado pasado tras sufrir un sorpresivo ataque sin precedentes por parte del movimiento islamista Hamas. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló sobre el conflicto entre Hamas e Israel. El mandatario ruso criticó a Estados Unidos por lo que él llamó cometer un error político en Medio Oriente al intentar monopolizar cualquier acuerdo entre israelíes y palestinos. En otras noticias del mundo, la inflación en Estados Unidos se mantiene y las tasas de interés continuarán subiendo. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos dio a conocer que en septiembre los precios al consumidor se ubicaron en el 3,7% anual, lo que aviva las expectativas de la Reserva Federal y vuelve a subir las tasas de interés. Pues su meta es que no esté por encima del 2%. El mes pasado, la Reserva Federal había decidido mantener las tasas de interés en el rango entre el 5,25% y el 5,5%, el más alto de los últimos 22 años, pero advirtió que puede haber una nueva subida antes de final de año. La Fiscalía de Estados Unidos acusó al senador Bob Menéndez de brindar información del gobierno a Egipto. La acusación formal presentada en el Tribunal Federal de Manhattan indica que Menéndez violó la ley de registro de agentes extranjeros como integrante del Congreso. A Menéndez se le prohibió ser agente de un gobierno extranjero, incluso si se registraba como tal. El nuevo cargo se produce pocas semanas después de que el demócrata y su esposa fueran acusados de aceptar sobornos en efectivo y en lingotes de oro, así como con un automóvil de lujo de parte de 3 empresarios. El presidente de El Salvador desplegó 4.000 militares y policías para buscar y capturar pandilleros. Nayib Bukele aseguró que la operación forma parte de la fase de extracción del Plan Control Territorial que se ejecuta desde 2019 con el fin de poner tras las rejas a los integrantes de las violentas pandillas. En 18 meses, la medida que permite detenciones sin orden judicial suma más de 73.000 presuntos pandilleros detenidos y más de 7.000 inocentes que, según el gobierno, han sido liberados. China presentó un nuevo sistema de cirugía que está apoyado por robots. Bautizado como Sistema Quirúrgico Da Vinci, el innovador dispositivo es el primer sistema de cirugía asistida por robot IC de China. El dispositivo de fabricación propia cuenta con un sistema de visión 3D de alta definición, instrumentos quirúrgicos de muñeca giratorios y control de movimiento intuitivo. Su rango de movimiento es mucho mayor que el de la mano humana, lo que hace posible su uso en procedimientos quirúrgicos potencialmente complejos. Se espera que para finales del año 2023, más de 360 robots quirúrgicos Da Vinci se hayan instalado a nivel nacional y más de 420.000 pacientes se hayan beneficiado del tratamiento preciso y mínimamente invasivo que ofrece. Hola amigos, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Hoy aquí desde el Estadio Alterno, el Estadio de Atletismo cerquita, conjunto al Estadio Metropolitano de Barranquilla, una temperatura elevada a pesar de que ya estamos de noche y una humedad que roza el 95%. Después del empate 2-2 entre Colombia y Uruguay, que tuvo absolutamente de todo y que vamos a analizar y a desmenuzar con don Carlos Valdés, es jugador profesional, hombre de la Selección Colombia y hoy analista de fútbol en uno de los canales de la televisión nacional. Primero que todo, Carlos, un placer. Bienvenido. ¿Cómo estamos?
César, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ti y para toda la gente que nos acompaña. Bien, aunque con un poco de frustración y de dolor claramente por esos puntos que se le escapan a Colombia el día de hoy. Claro, se nos escaparon puntos porque el 2-2, primero Colombia empezó ganando 1-0, empató Uruguay en un tiro de esquina comenzando el periodo complementario, puso Colombia el 2-1 y al minuto 87 se presentó un penalti sancionado correctamente por el árbitro que convirtió Darwin Núñez y puso el partido 2-2. Primero que todo, Carlos, para arrancar, ¿los sorprendió la formación de Lorenzo poniendo a James Rodríguez de titular sobre Carrascal y a Fabra sobre Deiber Machado? Pues a ver, a mí me sorprendió más lo de Fabra porque lo de James de alguna manera creo que por el contexto de lo que había ocurrido en esta convocatoria, muchos futbolistas lesionados que se cayeron en el último momento y sobre todo los jugadores de experiencia, para mí había la posibilidad de que James Rodríguez pudiera liderar el equipo hoy. No compartía tanto o no estaba tan convencido que pudiera ser titular, pero creo que analizando un poco lo que ha sido la confianza de Lorenzo a James Rodríguez en otros momentos, cuando ni siquiera tenía la cantidad de minutos que ha podido sumar ahora en Brasil, los minutos jugados también, obviamente también que demuestran una evolución física muy buena en James Rodríguez, creo que daba pie a pensar que el hombre del liderazgo y de la cinta de capitán podría llegar a ser él. Sin embargo, lo de Fabra creo que sí termina siendo mucha más sorpresa, al menos para mí, ¿no? en ese planteamiento inicial. Claro, y se podría explicar con la presencia de 3 marcadores izquierdos en la convocatoria, Fabra, Deiber Machado y Cristian Borja, por el hecho de que Machado tenía tarjeta amarilla. Si jugaba hoy y le mostraban otra amarilla, se perdería el próximo partido frente a la selección ecuatoriana y presentiría que lo dejó para el partido contra Ecuador y puso a Fabra, que es un jugador que tiene una gran salida, aunque a veces muestra deficiencias en la marca, lo puso hoy como jugador titular. Y con el tema de James, Carlos, estamos totalmente de acuerdo. Si lo llamó cuando llevaba 6 meses sin jugar y prácticamente sin equipo, ahora que tiene ya un mes de continuidad en el Sao Paulo, que ha jugado, que ha sido titular, que ha sido incluso protagonista, pues con mayor razón, y hoy apareció titular y después del gol que marcó a los 35 minutos, me parece que fue protagonista y fue muy importante en la actuación del equipo colombiano. A ver, Carlos, si compartimos un análisis general antes de entrar a los detalles del partido. Fue un partido abierto, un partido con demasiados errores, tanto de un equipo como del otro. También hubo virtudes por parte de los dos. Colombia empezó muy mal. Después del 2-1 se apoderó del partido y pudo haber goleado, o por lo menos haberse llevado una tercera anotación, porque tuvo 3 situaciones claras después del 2-1. Y al final, un error que parte de un descuido, de un momento de desconcentración de Fabra, llegó el penalti de Camilo Vargas, que a mi juicio era el mejor jugador del equipo colombiano. ¿Cómo analizas, cómo viste el partido en términos generales antes de empezar a desmenuzarlo? Sí, yo creo que en términos generales, y comenzaba diciendo que era un empate doloroso porque en el contexto del juego, cuando Colombia pierde tantos hombres en la convocatoria y logra demostrar ante un rival como Uruguay, que a mi modo de ver era superior, al menos desde la nómina y desde la continuidad en un proceso y futbolista por futbolista, creo que tiene hoy individualidades que compiten en equipos más importantes y que son más influyentes que los nuestros, por lo mostrado en el juego, no en la primera parte, sino sobre todo en la parte complementaria. Creo que Colombia hace los méritos, más allá de los riesgos y de las atajadas de Camilo, genera muchas situaciones de gol claras que podían haberle dado la oportunidad de liquidar el partido, y esa es la razón por la que uno se queda con ese sabor amargo, ¿no? De no haber podido ganarle a un equipo que en el inicio lo hacía muy difícil, pero que a la postre podía haber sido para Colombia un resultado que le generara tranquilidad de cara a lo que va a ser esta doble fecha, entendiendo que el próximo partido contra Ecuador va a ser un partido muy complejo. Así por encima, para ratificar lo que dice Carlos y entender un poco la situación de los dos equipos, Federico Valverde, Real Madrid, Ugarte, Paris Saint-Germain,
Pelestri, Manchester United, Núñez, Liverpool, y hay 5 jugadores del equipo uruguayo en el fútbol brasileño. Y Araujo en eliminatoria, en el la estadística, Araujo en el Barcelona, Ronald Araujo, que reaparecía hoy como zaguero central. Y en la eliminatoria habíamos jugado 20 partidos, 5 victorias del equipo colombiano, 8 de Uruguay y 7 empates. Y a nivel de la historia, 12 triunfos de Colombia, 20 de Uruguay y 10 empates, lo que demuestra que es superior Uruguay a través de los años en el tema futbolístico. Carlos, vi muy mal a Colombia en los primeros 35 minutos, enredada, sin marca, perdiendo fácil la pelota en la salida, Arias no se encontraba, Díaz no podía ganar el mano a mano con Nández, que lo superó prácticamente todo el partido, Mateus ni atacaba ni defendía, James no aparecía, Borré perdido jugando sobre la derecha. Hoy Colombia jugó con Barrios como cabeza de defensa en el medio, volante central de marca, Arias sobre la izquierda, Mateus sobre la derecha, James como mediapunta, a veces metido como centro delantero, Borré por la derecha y Díaz por la izquierda. ¿Qué nos pasó ahí? ¿Por qué fueron 35 minutos tan malos, si es que compartes la afirmación? No, yo comparto que Colombia en la primera parte, durante esos 30 minutos, 35 minutos, realmente no juega bien. Para mí, y claramente esta es una opinión personal, hay unos factores elementales, y es que primero Uruguay hacía una presión alta, digamos que no la hacía a una gran intensidad, pero sí con mucha inteligencia, sabía cuáles eran los jugadores de Colombia a los que debían referenciar para que la pelota no pudiera salir limpia desde atrás y que Colombia no pudiera progresar, y creo que eso, más allá de la temperatura, cuando tienes un equipo que entra fresco al terreno de juego, lo logra hacer de manera perfecta y termina viendo o luciendo mejor que el equipo local. Después hay que decir que claramente el contexto también del juego, por la temperatura, por el clima, no era fácil para los jugadores. James, digamos que fue el hombre más claro quizá de Colombia en la primera parte, no lograba encontrar esas sociedades, no pudo tener a Arias en la mayor parte de ese primer tiempo, que lució muy incómodo en el costado izquierdo. Lucho Díaz, que más allá de su gran capacidad futbolística, con Colombia le han costado esos duelos 1 contra 1, en los cuales hoy Nández en la primera parte sobre todo me parece que termina ganando ese duelo. Hace que de pronto por ahí Colombia no se encontrara con su fútbol ni con las ideas y cometiera muchos errores. Para mí muchos de ellos forzados por el rival, forzados por un equipo con jerarquía, con experiencia, que sabía y entendía los momentos de presionar y a quienes debía referenciar, y por eso Colombia luce de la forma que luce. Además, el mediocampo de Uruguay era superior. Ugarte, jugando por el medio, recuperaba fácil, aprovechaba la imprecisión del equipo colombiano, y Valverde y De la Cruz abierto. De la Cruz de pronto sin trascender antes, pero antes de seguir, Carlos, ¿qué jugador es Federico Valverde? Cuando uno lo ve en televisión es un jugador de una dimensión especial, superior, pero viéndolo en la cancha, las decisiones que toma, la manera como se ubica en el terreno de juego, como transporta la pelota, como llega, como apoya, es un jugador impresionante, ¿no? Sí, por eso hace lo que hace hoy en el Real Madrid, ¿no? Es un jugador que tiene una gran capacidad, no solo por esas características individuales y técnicas, porque es un jugador que tiene muy buena técnica con la pelota, sino por la inteligencia también, por su posicionamiento en el juego, por saber ocupar espacios, ese cambio de ritmo que tiene, que va superando rivales casi que sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Es un jugador realmente que le da un estatus y un plus distinto a esta selección, que sin duda alguna para mí comienza a girar alrededor del liderazgo de Federico Valverde en la mitad del campo. Ahora sigamos con la cronología del partido. Minuto 35, golazo de James Rodríguez, que completa 27 goles en la selección en 93 juegos. Es el segundo goleador después de Falcao García. A partir del gol se cae Uruguay, ya no es claro, ya no llega, ya no tiene la pelota. Colombia se hace al balón, empieza a jugar con más tranquilidad, mejora la precisión, e incluso, aunque Uruguay tiene una oportunidad a los 46 minutos,
en una pelota donde Rodríguez se enfrenta solo a Vargas, que responde. Al final del partido, en un tiro libre de James, Borré en un cabezazo, tiene una oportunidad clarísima que Miele, el arquero del Junior, que fue titular en Uruguay, sacó milagrosamente con una mano. ¿Qué le pasó a Uruguay y qué le pasa a Colombia después del 1-0? No, yo creo que después del minuto 35 y del gol, Colombia, con ese estado anímico de irse en ventaja, comienza a soltarse un poco más, a sentirse más liberado. Y hay algunos movimientos en el terreno de juego que hay que resaltar, y es que Lucho Díaz se va al costado derecho intercambiando posiciones, y me parece que esas variantes hacen que Uruguay pierda las referencias que tenía, digamos, desde el planteamiento inicial, y posterior a eso James Rodríguez comienza a encontrar mucho más espacio. Viene la pelota que mencionas del tiro libre al finalizar, que hay que darle la virtud y el mérito al arquero visitante, el arquero del Junior de Barranquilla, porque me parece que en ese momento un 2-0 podía haber significado para Colombia una historia distinta en la segunda parte. Sin embargo, creo que de ahí en adelante, incluyendo la parte complementaria, Colombia logra sentirse mejor, logra asentarse en el terreno de juego. En el aspecto físico creo que luce mejor. Ya los jugadores de Uruguay, el mismo Nández, toca Bielsa replantearlo, porque ya no podía, quizás en esos duelos ya no tenía la misma capacidad para regresar. A Píqueres, que también se va una vez termina el primer tiempo, precisamente porque desde lo físico no lucían bien, y creo que Colombia termina leyendo mejor esa segunda parte, y a partir de ahí empieza a generar las situaciones de gol por la capacidad individual que tienen los futbolistas, y que James Rodríguez de alguna manera termina siendo muy influyente por su capacidad también de asistir, digamos, a sus compañeros, y de poner esas pelotas que para muchos a veces son difíciles de ver. Y termina Colombia tranquilo, ganando 1-0, teniendo mucho más la pelota, siendo más seguro en la contención del mediocampo y generando la última oportunidad que la salvó el arquero Miele. Después de mensajes, analizaremos el segundo tiempo en este programa, Entrevistas Canal 1, con Carlos Valdés desde Barranquilla en el partido Colombia 2, Uruguay 2. Continuamos en Entrevistas Canal 1 aquí desde Barranquilla, analizando el empate Colombia 2, Uruguay 2, con Carlos Valdés. Hablamos del primer tiempo. Colombia se fue al vestuario ganando 1-0, pero muy temprano, antes de que se cumpliera el primer minuto, tiro de esquina de Uruguay, cuando la gente apenas estaba soltando el perro, soltando la gaseosa y se estaba acomodando para la segunda parte, cabezazo de un hombre que acababa de entrar, de Matías Olivera. No pueden cabecear los altos, los centrales de Colombia, cabecea sobre el segundo palo, muy metido en la zona de 5.50, y pone la cuenta 1-1. ¿Por qué le hacen a uno goles de cabeza, Carlos, usted que fue zaguero central, que estuvo en selección? ¿En dónde fallamos en ese empate del equipo uruguayo? No, yo creo que sin duda alguna lo primero es que se pierden las referencias, se distraen muy fácil los futbolistas en esas jugadas rápidas cuando la pelota va al primer palo y hay, digamos, un segundo toque, que en este caso creo que es de Cuesta, que captura la pelota muy alto y termina enviando la pelota al segundo palo, y el jugador de Uruguay, Olivera, entra casi que sin ninguna referencia. En la imagen podemos ver que hay superioridad numérica, hay solamente 2 jugadores de Colombia contra 3 de Uruguay, y creo que es producto precisamente de esa desatención, ¿no? De ese momento donde la pelota va primero dirigida a un lugar y se termina soltando a las marcas individuales que seguramente se habían determinado para el partido. Bueno, y ahí se pone el partido 1-1, y Colombia, que hoy tuvo garra, tuvo una actitud que no se puede cuestionar en ningún momento, que tuvo coraje, que además nunca dejó de atacar, a veces con claridad, pero otras veces sin ninguna claridad, pero por lo menos intentaba atacar. 5 minutos después, Uruguay tiene la posibilidad de irse arriba en el marcador en una pelota de Cristian Olivera y una espectacular sacada de Vargas, que había sacado 4 en la primera parte y era el mejor jugador del equipo colombiano. Y a los 52 minutos, temprano también, pone Colombia el 2-1, una pelota que recupera Díaz sobre el costado izquierdo, habilita a Santiago Arias,
mete el centro, la pelota golpea en James, los uruguayos pidieron mano, pero James tenía las dos manos pegadas al cuerpo y Mateus Uribe para la pelota, remata y pone el 2-1. ¿Cómo analiza Carlos esa segunda anotación y qué vio en lo que reclamaron los uruguayos sobre la posible mano de James? Bueno, lo primero es que esa jugada que mencionabas donde salva de nuevo Camilo Vargas es producto un poco también de la falta de intensidad, digamos, en el regreso de los laterales. Creo que Colombia en defensa hoy termina sufriendo producto de querer arriesgar, querer proponer, querer tener la iniciativa por ser local. Y eso obligaba, digamos, de alguna manera a tener los laterales altos, pero cuando se perdía la pelota no era tan fácil poder ordenar la línea defensiva y ahí termina Colombia padeciendo también a los atacantes del equipo uruguayo. Después en la acción del gol, la pelota que pelea Lucho Díaz, hay que decirlo, creo que tiene un gran mérito individual, no solo por la capacidad de recuperarla, sino porque posterior a eso hay una falta contra Lucho Díaz y no se tira al suelo, no hace lo que normalmente los futbolistas colombianos teníamos por cultura o por costumbre hacer y continúa la jugada para abrirle la pelota, creo que es a Rafa Santos Borré, que alternaba muy bien en esa posición, salirse de la zona del área, de ser un 9 para terminar como un extremo y sirve para el centro a Mateus Uribe, un hombre que termina haciendo el gol, pero que hace muy bien esa función, que ya se lo hemos conocido antes, es un jugador de doble área y ahí por suerte termina estando bien ubicado. Creo que en la acción que reclama Uruguay para mí no hay mano, de hecho en la imagen de la transmisión, aunque no es la mejor ubicación posiblemente del plano, creo que la pelota no logra contactar la mano y si lo hace, pues es evidente para todos que James Rodríguez intenta incluso proteger lo que es la superficie de su brazo para que precisamente no interfiera en la acción y por ende me parece que el árbitro decide bien. Y a partir de ese minuto 52, Colombia se adueña del partido casi durante 30 minutos, se descompone el equipo uruguayo, Uruguay pasa a jugar con 3 defensores, con Cáceres por la parte derecha, Ronald Araujo por la zona media y Matías Olivera, que había ingresado por el sector izquierdo. Y Bielsa trata de llenar el mediocampo con más volantes para hacer superioridad numérica, pero se pega una enredada terrible. Colombia lo domina y en 3 minutos, entre el 60 y el 63, tiene 3 oportunidades de gol. Un mano a mano de Díaz, una pelota que envía a Arias desde el medio, donde tuvo tiempo y espacio y la elevó. El balón en el palo de James Rodríguez y el balón en el palo de Arias, pase de James, que la toca por encima y la pelota golpea la parte superior del horizontal. ¿Qué le pasó a Uruguay, Carlos? Y fue doloroso realmente que Colombia no aprovechara esas oportunidades. Sí, yo creo que lo primero, ya el desgaste físico en el minuto 60 para Uruguay era muy alto. Lo segundo, Bielsa es un entrenador que entiende el juego desde la iniciativa siempre ofensiva y por eso reacciona enviando muchos hombres con característica ofensiva en esos minutos en adelante y es producto precisamente eso de los espacios que se generan atrás, ¿no? en la zona de defensa de Uruguay, donde termina jugando con 3 y empiezan a caer Arias, Lucho Díaz, Borré, el mismo James Rodríguez con mayor claridad y facilidad y creo que parte de la responsabilidad o de la razón por la que Colombia no gana hoy tiene que ver con esas 3 acciones de gol claras que generó Colombia. Creo que si una de esas hubiese podido terminar adentro, el partido tal vez termina para Uruguay y podía haber ampliado la diferencia, pero anímicamente me parece que se le dio vida a un rival que ya lo habíamos dicho, que tiene jugadores de experiencia, que tienen jerarquía y que por ahí el error podía llegar a pesarle a Colombia en algún momento por no haber liquidado el partido cuando lo tuvo en las manos. Claro, reaccionaron y al final tuvieron el penalti.
Después de esas tres opciones, el técnico hace el primer cambio. Mete a Richard Ríos, el jugador del Palmeiras, por Mateus Uribe para tratar de ganar un poco más de marca en la mitad, aunque tuvo un par de desprendimientos de salidas por la parte derecha. Y a los 80 minutos mete a Carrascal por James, que estaba cansado, que había sido figura en el periodo complementario y que salió aclamado, ovacionado, aplaudido por el Estadio Metropolitano, y yo diría que todo el país celebró ese aplauso y esa actuación de James, porque es muy importante recuperar un jugador del talento de James, que es resolutor, que es un hombre que cuando tiene la oportunidad la mete, a diferencia de otros que teniendo las oportunidades les cuesta. Mete a Carrascal por James a los 80, a Sinisterra por Santos Borré, jugadores frescos, y Colombia no sufría el partido. Colombia lo manejaba, le costaba muchísimo a Uruguay, que no tenía claridad, hasta que tiene una oportunidad al minuto 79-80, una acción de Valverde a Rascaeta, se la entrega a Cristian Olivera y elevó cuando llegaba solo por el medio. Y llega el momento del penalti. ¿Cómo vio la jugada del penalti y cómo podemos explicar una acción donde, a mi juicio, Fabra es demasiado inocente, ingenuo, entregándole la pelota a Darwin Núñez? Bueno, eso, lo primero es que creo que los cambios a Colombia por ahí no le generaron lo que el entrenador esperaba. Creo que los cambios eran para poder finalizar el partido y darle remate. Y después la acción puntual del empate, hay que decir que es un error individual donde se le da la espalda a la pelota, se le entrega al rival y bueno, por capacidad Uruguay termina siendo eficiente en esas ventajas que no se pueden otorgar cuando se juega en la élite. ¿Usted le entrega alguna responsabilidad a Camilo Vargas, que enfrenta a Maxi Araujo, que lo afronta mano a mano solo? Claro, en la salida y en el choque impide que Araujo convierta en la anotación, pero le hace penalti claro que sanciona el árbitro y que convierte Darwin Núñez. ¿Le entrega alguna responsabilidad a Vargas, Carlos, y cree que por la expulsión, ya había tenido tarjeta amarilla a los 8 minutos del primer tiempo, se le quitan los méritos que tuvo en el partido? No, yo creo que no. Yo creo que, a ver, de alguna manera responsabilidad tiene, pero es una jugada natural, es una jugada muy rápida en la que hay que decidir y no te da el tiempo de pensar en la amarilla y en un montón de circunstancias externas. Creo que esto no le quita para mí el hecho de haber sido una de las figuras del partido hoy, porque es una jugada realmente donde termina quedando muy expuesto la defensa y él tiene que salir de alguna forma a intentar cortar el balón. Por mala suerte o por contacto natural del juego, termina escapando la pelota y haciendo contacto con el jugador ofensivo de Uruguay. ¿Cómo han visto ustedes un partido que tuvo de todo, que tuvo momentos buenos, menos buenos, malos para el equipo colombiano? Marcó 2 goles de Uruguay, que es un equipo de categoría y que seguramente va a estar peleando primeros lugares de la eliminatoria, y al final un 2-2 que resultó doloroso porque íbamos ganando durante 2 veces el juego y se empata con un penalti al minuto 91 en un descuido de la saga del equipo colombiano. ¿Cuáles serían las 3 figuras de Colombia en orden, Carlos, para usted? Para mí James, después está Camilo Vargas y el otro, creo que en el remate me gustó lo que hizo Arias, me gustó mucho. Sí, para mí también creo que Camilo Vargas es la figura, porque si no es por él, el primer tiempo lo hubiéramos perdido y de manera catastrófica. Luego James Rodríguez hizo un gran segundo tiempo, hizo el gol del 1-0, y Santiago Arias, que estuvo con sus centros en las 2 anotaciones del equipo colombiano. Carlos, un abrazo, me encantó estar aquí con usted. Muchas gracias, César, por la invitación, un fuerte abrazo y nos volveremos a encontrar. Sí, señor. Y a ustedes un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevistas Canal 1. Los dejamos con la programación de noticias y en cualquier momento nos volveremos a ver. Chao. Noticentro 1, CMI. Aprobado hoy plan de emergencia para enfrentar fenómeno del Niño. Probabilidad de un fuerte ataque del Niño aumenta a 85%. IDEAM asegura que la temperatura alta por encima de lo normal lleva 4 meses continuos en el país. Muere Garavito, llamado La Bestia, acusado de más de 200 homicidios.
Habla expresidente Uribe y pide que la Fiscalía revise su caso. Corte Suprema acepta cambios en terna para fiscal. JEP rechaza afirmaciones del canciller contra ese tribunal. Estados Unidos pide al presidente Petro condenar a Hamás. Llegan colombianos desde Israel. Comercio sufre su peor caída en 2 años. Se salva Tigo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno anunció un gigantesco plan de atención para enfrentar el fenómeno del Niño. La estrategia contempla inversiones por 2,2 billones de pesos. Según las autoridades, las probabilidades de una fuerte sequía en los próximos meses aumentaron al 85%. El plan se aplicará en 176 municipios con una inversión de 2,2 billones de pesos. Van a ser medidas que anticipen el riesgo y permitan la reducción y nos permitan salvar vidas. Casi todo el departamento de La Guajira presenta riesgos reales de amenazas, de muertes que podamos tener en el territorio por la muerte de sus chivos, por la muerte de sus ovejos, por la muerte de lo que es el alimento para la comunidad wayú. La probabilidad de que el fenómeno del Niño sea fuerte pasó a un 85%. En el mes de julio y en el mes de septiembre se han registrado temperaturas aquí en Colombia por encima de los promedios históricos que tenemos de los datos del IDEAN. Y como lo hemos venido anunciando en diferentes escenarios, por ahora las condiciones del Niño están afectando principalmente las temperaturas. La sequía y posibles incendios forestales impactarán principalmente los sectores del agro, la energía y el agua en el país. Tenemos dispuestos los seguros agropecuarios y las líneas especiales de crédito que nos permiten generar un adecuado manejo del agua para los cultivos. Hay un comportamiento atípico entre la temperatura, que es lo que se está presentando mayoritariamente, y un comportamiento diferencial con las precipitaciones, con lo cual esperamos que el próximo mes y antes de terminar el año tengamos algunas precipitaciones, esperamos que sean importantes de tal manera que recuperemos nivel de los embalses y que nos permitan tener el agua suficiente para mantener la seguridad energética. La salud en algunos territorios se verá afectada por enfermedades transmitidas por insectos como el mosquito. Como son la malaria, el chikungunya, el Zika, el dengue. Y por lo tanto el sector salud en el plan intersectorial ha venido trabajando sobre la prevención y también sobre la situación de la red hospitalaria, que también se prepara para el fenómeno del Niño. Incluso en el Caribe se podrían suspender algunas clases presenciales por no contar con elementos básicos como el agua. El director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Adrián Correa, autorizó la entrada en operación de nuevos proyectos de generación de energía para hacerle frente al fenómeno del Niño. Desde la Unidad de Planeación Minero-Energética se anunciaron varias acciones del sector para enfrentar el fenómeno del Niño. Se ponen en marcha proyectos de generación que se habían adjudicado desde 2022 y que representarán mayor generación en firme. Incorporar la mayor cantidad de energía, particularmente renovable, este año y hasta abril del próximo año. Entonces ahí tenemos una estrategia desde la Unidad de Planeación Minero-Energética, haciendo un seguimiento y tendiendo puentes entre todos los que intervienen para la conexión de un proyecto. Asimismo, este jueves para proyectos de mediano plazo se recibieron 1.628 solicitudes de puntos de conexión. 1.576 corresponden a renovables, de los cuales 1.411 son solares. Definir cuáles son los proyectos que en un punto determinado que se quieren conectar, cuáles son los generadores que técnicamente cumplen y que le brindan los mayores beneficios al sistema. La unidad también se unirá a la campaña de ahorro de energía. En Barranquilla, las fuertes lluvias provocaron varias emergencias y caída de árboles. El torrencial aguacero paralizó el norte de Barranquilla. 2 vehículos fueron rescatados al quedar en medio del arroyo de la calle 85 en el norte de esta ciudad. Las 2 emergencias se presentaron a menos de 50 metros cuando los conductores fueron sorprendidos por la fuerte corriente. Una persona iba conduciendo y se le apagó el vehículo y iba siendo arrastrado, pero gracias a Dios fue contenido ahí para que no se lo llevara al arroyo, el canal. El otro vehículo también, el señor iba conduciendo y no sé si se vio sorprendido o qué, no sé, pero... Igualmente,
Varios árboles fueron derribados por los fuertes vientos y en algunos casos cayeron sobre vehículos estacionados. También se cayeron los techos de una estación de combustible y de un centro comercial. En una clínica de Valledupar murió a los 66 años Luis Alfredo Garavito, condenado por el asesinato de al menos 200 menores de edad. La bestia, como era conocido, padecía un cáncer y se negaba a recibir atención médica. Y ponía un número que era el 12, pero los investigadores inicialmente pensaban que era que tomé y gasté 12.000 pesos, era la edad del menor. De cáncer murió el peor violador y asesino de niños. Me han titulado que soy un monstruo, soy un psicópata. Su muerte se dio aquí en la clínica Santo Tomás de Valledupar. Ingresó a este centro médico a las 11 de la mañana y su deceso se dio aproximadamente a la 1 de la tarde. La bestia o el monstruo de Génova, como era conocido, padecía leucemia y un cáncer ocular que lo llevó a perder parte de un ojo. Ningún interno podía acercarse a él ni nada porque, pues, como usted lo dice, siempre eran los insultos, siempre estaban de presente las amenazas en contra del señor Garavito, entonces él, por eso el establecimiento le tenía unas medidas de seguridad especiales para evitar cualquier desgracia. Garavito fue remitido de la cárcel de alta seguridad La Tramacúa al centro médico en horas de la mañana por complicaciones de salud. El paciente fallece por un paro cardiorrespiratorio, es lo que se presume porque igual falta el diagnóstico de medicina legal. Padecía de un cáncer que lo llevó a perder parte del ojo izquierdo, alias el monstruo de Génova o la bestia como era conocido. Llevaba 24 años preso, tenía 77 condenas que acumuló, sentenciado a 40 años de cárcel. Yo no enterré ninguna víctima, iban quedando así en la superficie. Su captura fue el 22 de abril de 1999, ingresó a la cárcel el 12 de septiembre de 2002 por los delitos de acto sexual violento, homicidio, acceso carnal violento, secuestro simple e incendio culposo. Sí, son más o menos un poquito más de 200. Más de 200 niños habrían sido abusados y asesinados por este sujeto. En el año 92 fue la primera vez que yo cometí un homicidio. Los seducía con regalos, dulces, monedas o pidiendo falsas ayudas. Se los llevaba a lugares tenebrosos solitarios. Allí abusaba de niños, niñas y adolescentes. En este sector están los dos hermanitos. La sevicia de Alfredo Garavito no tenía límites. Mente psicópata, después de violarlos, tomaba aguardiente, amarraba a sus víctimas y los atacaba sin compasión. El expresidente Álvaro Uribe, en entrevista con Noticentro 1 CMI, pidió a la Fiscalía recaudar más pruebas dentro del proceso que se adelanta en su contra por presunta compra de testigos y fraude procesal. Cabe recordar que el Tribunal Superior de Bogotá hace unos días decidió no cerrar el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta utilización de falsos testigos. Son 90 días en los que la Fiscalía debe decidir si presenta nuevamente la preclusión del caso o el expresidente es llamado a juicio. Estos 90 días van a ser 60 porque se interpone el mes de diciembre, desde el 15 de diciembre hay mucha parálisis. Entonces mis abogados, y se los he pedido con todo el afecto que les tengo, tendrán que hacer un gran esfuerzo investigativo de recaudo de pruebas y de trabajar con la Fiscalía, atentos para que la Fiscalía pueda recaudar en 60, que no van a ser 90 días, todas las pruebas adicionales que se requieran. Y mientras eso ocurre, yo haré un esfuerzo como el que he hecho esta tarde aquí en la Universidad del Rosario, en los claustros académicos de la patria, sin censura de preguntas, para exponer mi versión del caso. El exmandatario insistió en que este proceso ha sido injusto. Pues cómo no va a ser una injusticia interceptar ilegalmente mi teléfono por un error del cual se les informó oportunamente y se mantuvieron en el error. Eso es dolo, en 22.000 ocasiones. ¿Cómo no va a ser una injusticia que me ponga preso un magistrado que había trabajado con el gobierno del presidente Santos en el proceso de La Habana, del cual yo era el mayor opositor? ¿Cómo no va a ser una injusticia que siempre las decisiones coinciden con fechas electorales? Juristas internacionales han dicho que este ha sido un proceso sin garantías y un proceso injusto, que no hay una sola prueba, un solo indicio para acusar a Álvaro Uribe, que consideran que
Esto ha sido un proceso con una gran carga política. El expresidente además se refirió a la condena de Estados Unidos a las declaraciones del presidente Gustavo Petro por la situación en Medio Oriente. El pueblo de Israel tiene derecho a la paz. Su gobierno tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. El pueblo palestino tiene derecho a la paz. Estos acontecimientos muestran que algo fundamental para la paz del pueblo de Israel y para la paz del pueblo palestino es la destrucción del gobierno terrorista de Hamás. Cabe recordar que el abogado del senador Iván Cepeda solicitó que se cambie el fiscal que lleva este caso por presunta utilización de falsos testigos que se adelanta contra el expresidente Uribe. La Corte Suprema de Justicia avaló hoy el cambio en la terna efectuado por el presidente de la República, Gustavo Petro, para la elección de la nueva fiscal general de la Nación. En sala plena, la Corte resolvió que la conformación de la terna es un acto discrecional del señor presidente de la República, quien en uso de sus potestades puede modificarla o reemplazarla, teniendo como límite temporal máximo el momento en que la Corte Suprema de Justicia profiera el acto administrativo único que comprende la declaración de que los ternados cumplen con los requisitos constitucionales y legales. Con esta declaración, la Corte aclaró que la jurista Amparo Cerón, excluida por el presidente Petro de la terna al cargo de fiscal general, no tenía derechos adquiridos por haber sido postulada inicialmente. El alto tribunal revisará en los próximos días si las abogadas ternadas Luz Adriana Camargo, Amelia Pérez Parra y Ángela María Buitrago cumplen con los requisitos para el cargo de fiscal general y se espera que el próximo año efectúen la elección. Un militar colombiano irá al espacio. 5 personas viajaron a Estados Unidos para capacitarse en la NASA. Uno de ellos será elegido como astronauta de un viaje sin precedentes. Esta es una tripulación compuesta por 5 oficiales que tienen la misión de ir a los Estados Unidos para entrenarse en una misión que se llama de tripulación espacial análoga. Una mujer y 4 hombres se prepararán en la NASA. Uno de ellos será el primer militar astronauta colombiano que irá al espacio en 2042. El objetivo de la misión es preparar a personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para poder identificar el comportamiento en hábitats aislados de confinamiento y con confinamiento para futuras misiones al exterior del planeta. Viajarán durante 13 días al estado de Dakota del Norte en Estados Unidos para entrenar y prepararse. Me siento bastante orgullosa de representar a las mujeres en este cargo, en mi rol dentro de la misión que es la ingeniería aeroespacial. Bueno, es interesante, lo más importante desde la familia, pues que están muy orgullosos de lo que estoy haciendo por mi Fuerza Aeroespacial Colombiana. Estas 5 personas estarán en un hábitat completamente condicionado, simulando un hábitat lunar, en el que realizarán experimentos como la toma de mediciones de variables fisiológicas y de cultivos hidropónicos. Un grupo especial contra la corrupción en cárceles adelanta más de 5.000 investigaciones por casos relacionados con el pago de coimas en el IMPEC. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el coronel Daniel Gutiérrez, reveló la cifra de investigaciones que se adelantan dentro de la institución por corrupción. 5.400 investigaciones, pero personas investigadas tenemos más o menos 3.900 personas investigadas. Hay una larga fila de directores de cárceles involucrados en corrupción. Hay 71 directores, más o menos 3.500 funcionarios uniformados, 128 administrativos y también hay 218 auxiliares. Respecto al denominado Plan Dominó, según el director del IMPEC, la extorsión ha bajado un 18%. Para el día fecha de hoy, más o menos 2 meses, llevamos 103 operativos. Eso quiere decir que hacemos casi que un operativo diario en los 7 establecimientos donde actualmente están distribuidos esos 30 dinamizadores. Hemos decomisado más o menos 847 teléfonos celulares. Desde la cárcel La Picota es donde se ejerce mayor extorsión. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Vidal, calificó de inaceptable la declaración que dio el canciller Álvaro Leiva ante Naciones Unidas sobre un supuesto descarrilamiento de la JEP. Nos preocupa que la institución modelo para el mundo entero, aquella diseñada para hacer justicia tras décadas de horrible conflicto interno, más concretamente la Jurisdicción Especial para la Paz,
se esté descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo. Esa propuesta es inaceptable para la jurisdicción, porque una vez nosotros fuimos creados como cualquier órgano judicial de un Estado de Derecho, reclamamos autonomía, y autonomía es que nuestras decisiones se someten estrictamente a la ley y a la Constitución, y no admite que otros poderes u otros órganos u otros grupos le digan a la JEP cómo debe fallar. El presidente de la JEP asegura que el canciller Leiva cuestionó a su institución por no tener competencias para aceptar el sometimiento de excomandantes paramilitares, pero advierte que Leiva no ha presentado ninguna iniciativa sobre la materia. Existen los recursos para expresar eso, y que bienvenidos los recursos que quiera presentar. La Jurisdicción Especial para la Paz citó al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, a una audiencia única de verdad. La cita será el 14 de noviembre y será la última oportunidad que la JEP le brindará al exgobernador Aguilar, condenado por parapolítica, para evaluar si acepta su sometimiento y si le otorga beneficios en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La Contraloría General de la República acusó a varios exfuncionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información por la pérdida de 67.970 millones de pesos en el escándalo de Centros Poblados. El ente fiscal imputó a los exfuncionarios del Fondo Único de las TICs, Sandra Orjuela, Camilo Jiménez Santofimio y Adriana Mesa Consuegra, por la pérdida de 67.970 millones de pesos por sus omisiones en el escándalo del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados para proveer de Internet a las escuelas rurales del país, contrato del que se perdió el millonario anticipo pagado. La exministra Karen Abudinem, quien era jefa de los funcionarios para la época, no fue imputada por la Contraloría por no haber ejercido como gestora fiscal, es decir, como administradora de los recursos en este caso. Los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados también fueron imputados por la pérdida del anticipo. Del caso fue excluido el condenado empresario Emilio Tapia, pues aunque fue el cerebro del entramado de corrupción, no figuró formalmente como gestor fiscal. 4 localidades y 160 puestos de votación estarían en riesgo en Bogotá. Así lo alertaron la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral. El distrito recibió el informe y dijo que garantizará la seguridad durante el proceso electoral. En Bogotá, 4 localidades están en riesgo electoral. Sumapaz, Ciudad Bolívar, Bosa y Usaquén tienen alerta por razones de seguridad. Hay una alerta de acuerdo a la Defensoría del Pueblo en 4 localidades y en 160 puestos de votación por parte de la Misión de Observación Electoral. A la fecha se han registrado 22 denuncias por presuntas amenazas a líderes sociales y 14 por violencia política contra las mujeres. Sin embargo, nosotros en Bogotá garantizamos que vamos a tener elecciones tranquilas y pacíficas el 29 de octubre, damos todas las garantías en lo que nos corresponde. Ya justamente hoy trabajamos con la Fiscalía para cualquier denuncia que haya de posibles transhumancias en la localidad de Sumapaz. Este año han sido asesinados 3 líderes sociales en la capital. Según la alerta de la Defensoría del Pueblo, la presencia de grupos armados organizados, además de delincuencia común como los paisas, los boyacos, los pascuales, los niches y el tren de Aragua, podrían afectar el curso del proceso electoral. La Corte Constitucional advirtió en un fallo cuándo se debe proteger a un trabajador de despido. La Corte advirtió en una sentencia cuándo debe protegerse a los trabajadores de un despido injusto, alegando el principio de la protección laboral reforzada. El alto tribunal advierte que dicha protección cobija a trabajadores cuando tengan una condición de salud que les impida o dificulte significativamente el normal desempeño de sus funciones, cuando los empleadores conozcan con anticipación de la condición de debilidad del trabajador o cuando el despido esté vinculado a un hecho de discriminación. El pronunciamiento lo hicieron al fallar 2 tutelas, ordenando el reintegro de 2 empleados que fueron despedidos después de sufrir accidentes que les generaron largas incapacidades. Aumentan los fallecidos y los heridos en Gaza e Israel. La inflación en Estados Unidos se mantiene estable. El senador Bob Menéndez en Estados Unidos es acusado por actuar como agente extranjero. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI.
Se cumple el 6º día de guerra entre Israel y el grupo Hamas. Durante esta última jornada, las autoridades actualizaron las cifras. Gaza alcanza los 1.537 muertos y 6.602 heridos. Israel registra 1.300 muertos y 3.418 heridos, lo que deja un total de 2.874 muertos y 10.630 heridos. A su vez, Gaza enfrenta una crisis humanitaria por la falta de combustible que ha dejado sin electricidad la ciudad, lo que está colapsando los hospitales. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos dio a conocer que en septiembre los precios al consumidor se ubicaron en el 3,7% anual, lo que aviva las expectativas de la Reserva Federal y vuelve a subir las tasas de interés, pues su meta es que no esté por encima del 2%. La Reserva Federal advirtió que puede haber una nueva subida antes del fin de año. La Fiscalía de Estados Unidos acusa al senador Bob Menéndez de violar la ley de registro de agentes extranjeros al brindar información del gobierno a Egipto. El nuevo cargo se produce pocas semanas después de que fuera acusado por aceptar sobornos en efectivo, lingotes de oro y un automóvil de lujo de 3 empresarios. Estados Unidos le pidió al presidente Gustavo Petro condenar el terrorismo del grupo Hamas y criticó sus declaraciones sobre el gobierno de Israel. La enviada especial de Estados Unidos para el monitoreo y combate del antisemitismo, Deborah Lipstadt, rechazó las afirmaciones del presidente Petro en su cuenta de Twitter. Nos consterna ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. La funcionaria estadounidense le solicitó al mandatario condenar la organización terrorista Hamas. Condenamos enfáticamente sus afirmaciones y le solicitamos que condene a Hamas, una organización designada como terrorista. El mandatario colombiano no se ha pronunciado al respecto. En la madrugada de este viernes llegarán a Bogotá en un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana los primeros 110 colombianos repatriados desde Israel. A las 2 de la madrugada de este viernes aterrizaría en Catam el avión de la Fuerza Aeroespacial con 110 colombianos que fueron repatriados desde Israel a Colombia. Y que tengan un gran, feliz, muy buen retorno a nuestra patria. Por medio de un video difundido a medios de comunicación, la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrés, contó detalles del proceso de repatriación. Pues es un trabajo muy fuerte, emocionalmente las personas están muy afectadas, hemos tenido toda la colaboración de Israel en lo que está en sus manos porque están en una guerra declarada. Otro avión de la Fuerza Aeroespacial va en camino a Israel para traer a otros 110 colombianos. Van muchos niños también, eso fue una escogencia que hizo allá y unas prioridades que dio la Cancillería. Para que quede claro ante la opinión pública, nosotros lo único que estamos es sirviéndole a los colombianos, pero hay unas prioridades que toca hacer en Tel Aviv. Otras 36 personas habrían pedido ser repatriadas hacia Colombia desde Israel. La Federación Nacional de Comerciantes reveló que en septiembre este sector sufrió la peor caída en sus ventas de los últimos 2 años. De acuerdo con la bitácora económica de FENALCO, el 82% del comercio reportó caída en sus ventas durante el mes de septiembre, siendo la cifra más baja desde la pandemia. Solo en Bogotá se reporta una disminución del 20%. Vestuario, calzado y vehículos, lo que más cae. Al ver que no reacciona el bienestar para cientos de familias, Súmate es el llamado a la comunidad. ¿Para qué? Para que articulemos, para que retemos la economía, que salgamos de tanta incertidumbre, de tanto miedo, que es lo que está generando diferentes acciones en el país. Las altas tasas de interés entre las razones. También la industria de la gastronomía se ha visto afectada. Ha impactado profundamente la rentabilidad del sector gastronómico, que comprende restaurantes, panaderías, cafeterías, pastelerías y heladerías de Colombia. Se espera una corrección para el cierre del año. Se salva Tigo. Empresas públicas de Medellín y Millicom lanzan un plan para capitalizar la empresa. Después de varios meses de trabajo junto al Ministerio de las TIC, los accionistas de Tigo UNE acordaron capitalizar la compañía para salvarla. Va a ser capitalizada en 600.000 millones de pesos, que se salva el sector, porque era muy importante para Colombia que esta empresa continuara en términos del sector. No podíamos quedar en pocos actores y necesitábamos que existiera competencia
y más empresas en el sector. Esa es una de las principales prioridades. EPM mantendrá el 50% de la compañía más una acción y Millicom el restante, pero estará a cargo de la administración. El propósito es entregarle a UNE recursos para que siga dando calidad de servicio, continuidad, ampliación de cobertura y una serie de protecciones balanceadas con Millicom para proteger el patrimonio de EPM. Antes de que finalice este año se inyectará el total del capital acordado. Las autoridades llevaron a cabo la extinción de dominio de la totalidad de un centro comercial ubicado en el sector de San Andresito, en Bogotá, donde se comercializaban mercancías introducidas ilegalmente al país. La Policía Fiscal y Aduanera junto con la DIAN impusieron medida cautelar y extinción de dominio al primer centro comercial del país donde almacenaban contrabando. Todos estos bienes, un total de 11, tendrían un valor aproximado de más de 26.000 millones de pesos de acuerdo a las valoraciones que se realizaron. Ciudadanos asiáticos estarían alquilando bodegas para almacenar calzado y ropa de contrabando. Se pudo establecer que estos bienes, más exactamente 3 de ellos, serían de propiedad o administrados por ciudadanos asiáticos. Todos estos predios están ubicados en el sector de San Andresito de San José en Bogotá. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,19% a 1.112 puntos. La acción del fondo Horizons fue la que más subió, con una valorización de 3,36% a 11.157 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 2,57% a 14.020 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,32% a 2.540 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.230 pesos con 61 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.950 pesos y la venden en 4.010 pesos. Un euro cuesta 4.478 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.48. El azúcar se transó en 26,38 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $83.50. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86.28. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.540 pesos. Noticentro 1 CMI revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Montería. Estos son los resultados. Si las elecciones para la alcaldía de Montería fueran mañana, ¿qué tan probable es que usted vote? Definitivamente sí votaría, 74%. Probablemente sí votaría, 26%. A la pregunta, pensando en las próximas elecciones del 29 de octubre a la alcaldía de Montería, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Hugo Fernando Kerguelen García, 38%. Natalia Eugenia López Fuentes, 36%. José Ignacio Burgos Arbachán, 4%. Yalenis Paola Mazón Esquivel, 2%. Liliana Yunes Buquetá, 2%. En blanco, 3%. Ninguno, 3%. No sabe, no responde, 10%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.